importantes. Bueno, en este caso fueron los 160 kilómetros o las 100 millas de Útache, que la realidad que sí, fue una prueba muy exigente. Fue la máxima distancia que había corrido en montaña y bueno, la verdad que muy contento de haber llegado, de haber conseguido el objetivo de la carrera y bueno, la verdad que sí. Alexis, cuando yo digo de pronto un ejemplo es porque para hacer 160 kilómetros en la montaña no es llegar, bajarse de un micro, de un auto o de un avión y ir a correr. Tenés que entrenar muchísimo, prepararte muchísimo, cuidarte en las comidas. Yo siempre digo lo mismo, soy repetitivo, pero para mí el tema de las carreras siempre son la frutilla del postre, ¿sí? Es como que es ya la culminación de todo el entrenamiento que se hizo durante los 2 meses previos a la carrera, los sacrificios en entrarse temprano un domingo para salir a correr, el tema de las comidas, el tema de toda la gente por ahí que hay detrás también. Entonces sí, como vos decís, no es bajarse y decir, bueno, me bajo y corro 160 kilómetros, sino que hay todo un entrenamiento previo y la idea de todo ese entrenamiento previo es que justamente cuando llegue el día de la carrera poder disfrutarla, porque eso es lo lindo de correr ese tipo de distancias, poder disfrutar de los paisajes, más allá que los últimos kilómetros, te diría más de la mitad de la carrera ya pasa a ser un sufrimiento más que un disfrute, pero bueno, la idea es esa. 160 kilómetros que fueron casi un día y medio de recorrido. Desde el momento que se da la orden de largada, ¿qué es lo que pasa y cómo comienza a desarrollarse la carrera? ¿Por qué caminos? ¿Por qué geografías? ¿Por qué naturalezas? A diferencia de otras carreras, sabiendo que esta es una distancia muy larga, dijimos, bueno, vamos a largar despacio, así que largamos y de los 100 competidores que había, éramos 99 y 100, así éramos los últimos. La realidad es que, bueno, largamos, empezamos a hacer unos tramos, corríamos, otros las subidas por ahí las caminamos, sabíamos que había que cuidar las piernas por los 160 kilómetros, entonces no queríamos sacrificar nada. Y bueno, la largada fue muy tranquila, sí tratamos de planificar un poco lo que fuimos queriendo hacer y la realidad es que largamos hasta el kilómetro 15, digamos, dentro de los últimos puestos. Y bueno, después fuimos más o menos pasando distintos competidores y fuimos modificando un poco lo que fueron los puestos de abastecimiento, que era donde recargamos el agua, la comida, y bueno, de ahí se fue desarrollando un poco todo el circuito, que el circuito arrancaba en Villa Yacanto, pasaba por el Durazno, después ibas a lo que era la parte de San Agustín, después ahí ibas el primer corte, que era de 12 horas, que era el Champaquí. Hicimos cima del Champaquí 2:30 de la noche, después ahí bajamos y subimos a Cumbrecita. La realidad es que el clima fue espectacular. Días previos había habido una ola polar, así que la verdad que no podemos quejarnos porque no hacía frío, había un poco de viento y obviamente un frío lógico de julio, pero no eran esos fríos extremos, así que la verdad en ese sentido se pudo disfrutar y bueno, y después empezar, como te digo, es decir, no es que vos decís subí, bajamos por una parte de una cara de Champaquí que era bastante dura y después, bueno, teníamos un puesto y era volver a arrancar porque había que volver a subir a la Cumbrecita y ahí de vuelta volver a bajar hasta Villa Alpina, que después nuevamente volvía a subir, era así, era constantemente subida y bajada, después Villa Alpina volvías a bajar y ahí ibas hasta la base de los linderos, que ella era la última bajada final que terminaba en Villa Yacanto. Fue un buen equipo, Ale, como él bien dijo, una gran amistad formamos en estos años. Que la carrera anterior fue también en Cruce de los Andes, fue a fines del año pasado, 2018, en diciembre, y ahí fue, bueno, como él dice, animarse un poco más. Mi hijo con Benja tiene 6 añitos, aprovecho también que bueno, él es uno de los pilares, los cuales me da fortaleza para meterle todos los días pilas, y es como si es un deporte tan amateur desde nuestra parte que siempre buscamos un bache como para tratar de entrenar, buscar la alimentación correcta y demás. Pero sí, como vos bien dijiste, el tema de las ampollas también, bueno, en mi caso me jugó un poco en contra, pero no es que lo uso de excusa, sino que al contrario, es una manera también de respetar el cuerpo y fue cuando, bueno, ya llegando al kilómetro 110, preferí seguir un poco de basta y escuchar un poco el cuerpo, ya por la sobreexigencia que uno le está dando al cuerpo y también escucharlo porque, bueno, ya eran más de 20 horas, 23 horas corriendo y, bueno, había que descansar un poco. Emma, de pronto, si yo te pregunto los momentos más lindos que más disfrutaste de la carrera, ¿qué me puedes decir? Lo que más se disfruta de la carrera, como dijo Ale, yo creo que es ante todo el entrenamiento, que yo creo que ahí está la clave. 2 meses previos le metimos mucha pila, ya viniendo con el descanso previo a la del cruce, pero bueno, después seguimos con el mismo ritmo. Eso es muy lindo porque bueno, uno va fortaleciendo esa relación con el equipo y demás.
Y después durante la carrera son momentos clave que se te vienen, bueno, en lo particular en mi caso mi hijo, después bueno, la carrera también la corrimos por Juli, que es justamente la hija de un amigo de Ale que estaba pasando un tema de leucemia, y son cosas emocionales que en momentos clave realmente se junta todo eso y te da mucha fuerza, y también mi primo que bueno, que es de Venado Tuerto y son personas que en su momento te dan mucha fuerza. Yo creo que es común o es normal cuando uno empieza a compartir este tipo de carreras o charlas con competidores o gente también acá de Villa Constitución que ha corrido, ya sea desde 5 kilómetros, 10 kilómetros, yo siempre digo lo mismo, para mí cada carrera siempre te deja algo y eso es lo lindo de cada carrera, pero hay momentos que voy a decir ¿qué hago acá? Porque no estoy en mi casa tranquila tomando un café con leche acostado, pero bueno, ahí es donde empieza la lucha constante de la cabeza y demás, y más cuando se te presentan, bueno, ampollas en mi caso o alguna que otra molestia en el pie, pero bueno, es cuestión de darle para adelante y ahí convertir lo negativo en positivo, como uno bien dice, creo que después lo pone en ejemplo de vida para darle para adelante en todos los aspectos. ¿Algo que te haya sorprendido? Sí, lo que me sorprendió en lo particular, Ale en este caso tiene más experiencia que yo y bueno, él después lo sabrá decir, pero a mí en mi caso, bueno, justamente el ganador, que no recuerdo el nombre, Gustavo Reyes, justamente, que es un competidor ya hace años, y ahí te das cuenta que justamente el entrenamiento es un condimento, después las carreras, después la experiencia ante todo, y tiene alrededor de 50 y pico años, si no me equivoco. Y eso me sorprende porque vos decís, eso también es un ejemplo a que uno quiere ya con 27 años, pocos días cumplir los 28, querer seguir por ese camino y Dios quiera se pueda seguir por ese camino. Y es más de lo mismo, es decir, bueno, por lo menos a la gente que nos ve quizás corriendo una madrugada o por el caminito, o dice este loco está corriendo de luna a viernes o de luna a lunes, por lo menos motivarlos, decirle que se puede hacer, no es imposible, es cuestión de ir probando, caminando un poco un día, después ir trotando, y después, bueno, es cuestión de ir charlando con gente que le gusta el tema y bueno, ir afianzando todos esos condimentos que ayudan.